una pregunta respecto de esta distribución de velocidad, pero cuando le ponía un tapón con una manguera, bueno, con el dedo a la manguera, que era lo que pasaba. Ahí yo me quedé, nada más que yo no sé si alcancé a explicar más o no se oyó nada. No, sí se oyó, de hecho estaba diciendo que se iba a reconfigurar los perfiles de velocidad Ujú. para, para volverse a acomodar. Bueno, dependiendo ya otra vez. Eso es en esencia, exactamente. Eso era en esencia nada más. Entonces imagínenselo aquí, si aquí lo reducimos, pues este ya no está del mismo tamaño, este tiene que ser uno más chiquitito, pero si ya es muy poco el espacio, pues ya es ya muy difícil que se encuentre. Entonces, ¿con qué nos debemos de quedar de este diagramita? Que desde que entra hasta que se logra un punto en particular, se tiene un desarrollo de velocidad y que está definido por la distribución dada por el perfil de velocidades correspondiente y que las velocidades pues se encuentran en la parte central, los puntos máximos y los puntos mínimos o cero o nulos siempre se van a encontrar en donde están las partes de las paredes, ¿correcto? Las partes de las paredes, porque es obviamente donde se tienen las mayores resistencias asociadas a variables que vamos a ver en un momento más. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, para que pase o Profesor, continúe. una pequeñita. Adelante. Entonces, en las orillas de las paredes no habría fricción porque ya desarrollado el perfil, pues la velocidad es nula, casi. No, de hecho, la velocidad vale cero. La interrogante es ¿por qué vale cero ahí? Precisamente, o contrariamente a lo que comentaste, es porque precisamente en las paredes el efecto de la viscosidad es, pues, es más importante, que fue donde empezamos. Cercana a las paredes, la viscosidad es más grande, se genera una resistencia y ese factor de fricción, que se conoce así también, que está asociado a esto que yo acabo de mencionar y que no digo más todavía porque lo vamos a decir en su momento, es tan grande que incluso detiene el flujo, pero en las paredes. Entonces es lo opuesto, ¿sale? Ah, ok, gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Voy a estar intercambiando entre pantallas para que me percate que no nos desconectamos, o yo al menos no me desconecto, ¿no? Voy a tener que estarle cambiando así cada rato para que me dé cuenta en qué momento ya no estoy. Bueno, voy a continuar. Ahora, hablamos de algo que se conoce como la capa límite. La capa límite es algo que va a ocurrir justamente sobre de un, la superficie de un cuerpo que está expuesta justamente a un fluido. Esto que nosotros vemos aquí, ven ustedes, imagínense que es la parte de una placa. Donde está la manita desplazándose, podemos percibir que es una placa, ¿correcto? Ahora imagínense que sobre esta placa está incidiendo aire con una velocidad, aquí la vemos. Esta velocidad incide sobre la placa y lo que nosotros logramos ver ahí es precisamente este esquemita que voy a describir a continuación. Entonces, no olvidemos, esto que yo tengo aquí es una placa que empieza en cero y que tiene esta longitud que no me dice hasta dónde. Y sobre la placa está soplando aire o un fluido, no voy a decir aire, bueno, puede ser aire, puede ser cualquier otra sustancia, un fluido, con esta velocidad. ¿Qué notamos? Que cuando empieza en el punto cero, este que yo tengo aquí donde empieza, y que por cierto, a este punto cero, donde empieza la placa, es una placa, a este punto se le suele denominar borde de ataque. Así se le conoce también, borde de ataque. Me doy cuenta que entonces se empieza a formar un perfil, el perfil de velocidad que yo veo aquí,
que va a ir cambiando conforme me empiezo a desplazar a lo largo de la placa. Ven ustedes. De tal manera que entonces la distribución de velocidades, las flechas que me ayudan, que yo puedo apreciar ahí y que me definen el perfil de velocidad, aquí yo lo veo, la manita me lo dice cómo es el perfil de velocidad para esta distribución de velocidades, me voy dando cuenta cómo va cambiando. Y va cambiando dependiendo de la región en la que se encuentra. Quiere decir que desde 0 hasta un punto donde está aquí la manita, donde está esta división, se le conoce como una zona denominada capa límite laminar. Ya vimos previamente unos dibujitos de cómo es esa zona. Entonces aquí las líneas de corriente están delimitadas o identificables de una manera fácil, vamos a decirlo así. Esta es la parte laminar y a esta se le conoce como capa límite laminar, desde este punto hasta este punto. Y este punto se identifica precisamente con esta X. Vean ustedes, X es el desplazamiento a lo largo de la placa. Y donde llega la parte de esta capa límite laminar, se representa con esta XCR, que sería la correspondiente como la distancia crítica. La distancia crítica que se obtiene hasta donde yo sé que es laminar, ¿correcto? Después se empieza a deformar o a transformar el flujo en una región que se conoce como región de transición. Empieza a cambiar para llegar a una nueva zona en la cual se va a encontrar algo que se conoce como la capa límite turbulenta. En la capa límite turbulenta, vean ustedes, la distribución de velocidades ya ha cambiado, ven ustedes, ya ha cambiado y tiene una nueva forma en su perfil de velocidad. Vean ustedes, cuando estamos en esta zona, tenemos nosotros algo que se conoce como el espesor de la capa límite, esta delta que ustedes ven aquí, medida desde la superficie de la placa hasta la parte definida como la zona de altura donde se encuentra la región. Podemos tener un espesor de la capa límite, como estamos en esta zona turbulenta, sería el espesor de la capa límite turbulenta. Pero también podríamos tener un espesor de la capa límite laminar, ¿correcto? Espesor de la capa límite laminar o espesor de la capa límite turbulenta. En la parte de la transición no se habla de espesor de capa límite porque no está bien definido, como sí se puede apreciar en la capa turbulenta o en la capa laminar. Estos que nosotros tenemos, pues son las capas límites, por decirlo así, que conviene mencionar en esta primera etapa. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, con respecto de lo que acabo de mostrarles? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, seguros, seguros, seguros. A ver, todavía estoy conectado. Sí, estoy conectado todavía. Muy bien. Creo que no, Bueno, profesor. De mi parte. creo que no, yo también. Perfecto. Voy a continuar, en tal caso, voy a continuar. Entonces, vean ustedes, me voy a acercar. Quedamos que tenemos nuestras velocidades, esta es nuestra distribución de velocidades, que también se establecen como velocidades relativas de las capas del fluido. ¿Qué quiere decir? Que correspondientemente estas velocidades pues van cambiando hasta llegar ¿a dónde? A la superficie donde tenemos la velocidad cero, que ya había explicado previamente. Ahí yo tengo mi espesor, miren, este es mi espesor de capa límite y un comportamiento variacional que se encuentra en términos de la distribución
respecto de la superficie. Este es, por decirlo así, bien ustedes, por decirlo así, una representatividad de cómo se comporta la velocidad de flujo con respecto de la superficie cuando se ve sujeta a la incidencia del flujo de un fluido a una velocidad. Ahora, tenemos que entrar a explicar, ahora sí, qué tiene que ver en este desplazamiento del fluido. El primer elemento participativo que tiene que ver aquí es el denominado esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante va a ser referido, o lo voy a referir de la siguiente manera. Este esfuerzo cortante representaría la fuerza que de manera tangencial actúa sobre la superficie que se está considerando. Es un esfuerzo, por decirlo así, en estos términos, que va a actuar de tal manera para que su nombre me lo refleje como tal, paralelo al área. Esta fuerza es paralela a la superficie. A ver, visualícenlo como tal. El esfuerzo cortante es una fuerza que se aplica sobre un área, pero de manera paralela al área. Y obviamente cortante por su efecto asociado respecto de esa área. Un ejemplo para ver si se logra entender mejor todavía. Imagínense que ustedes tienen una vela, y tienen un cuchillo. Si toman el cuchillo y decimos, le hacen un corte a la vela, le pueden practicar el corte, o imagínense ustedes que le hacen el corte a la vela, pero con respecto de su área de sección transversal. La rebanan, pues, vamos a decirlo así. La fuerza estaría actuando paralela al área, ¿correcto? Es como si tomaran también el cuchillo y rebanaran una salchicha. Están haciendo un cortante, ¿correcto? Entonces entendemos que la fuerza actúa de manera paralela al área. Hecho diferente, ojo, hecho diferente a lo que ocurre cuando yo tengo un esfuerzo de tipo normal. ¿Cuál es un esfuerzo normal? Cuando la fuerza actúa de manera perpendicular al área. Imagínense ustedes que tengo la misma vela, pero la apachurro, la aplasto, pero desde el pábilo hacia abajo, como que la aplano. Eso sería una fuerza o un esfuerzo axial sobre el eje, pues. Entonces, este esfuerzo cortante actúa, vuelvo a insistir, de manera paralela al área. Antes de que yo prosiga o diga cualquier otra cosa, primero quiero tener la certeza de que no haya duda con respecto de lo que es un esfuerzo cortante. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de lo que acabo de decir de la definición de esfuerzo cortante? ¿Comentario, duda, algo, nada? ¿Si fue claro? Si fue claro, perfecto. ¿No? Bueno, ya, Bueno, tantito. adelante, por favor. Retomando el ejemplo de la salchicha, porque yo creo que es el que me visualizo más. El esfuerzo cortante Ajá. sería cortarla a lo largo. No, así, imagínate que haces tú como rebanaditas. Ah, como rodajas. Rodajas, exactamente, Así sería rodajas. el esfuerzo cortante, ¿verdad? Y exactamente, es cortante. Y te das cuenta, cuando tú aplicas el filo del cuchillo, actúa paralelo al área, a la ruedita que se forma. ¿Sí la ves? Sí, sí, ya, ya. Es Eh, que ese era como que eh, mi. Gracias. Exactamente.
De nada. Y esto mismo que acabo de decir, pues es lo que ocurre, por ejemplo, en una tubería. Nada más que ahora la fuerza actúa sobre las paredes de la tubería, pero de manera paralela a la tubería. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir, de cómo actuaría la fuerza cortante o el esfuerzo cortante sobre las paredes de una tubería? El área sería la envolvente interior de la tubería y esa sería paralela a la fuerza que actúa sobre las paredes, ¿no? Bueno, entonces voy a continuar. Esta fuerza, quedamos entonces que es fuerza sobre área, ojo, fuerza sobre área, es la definición de otra variable que ustedes ya conocen. ¿Cómo se llama o a qué le llaman ustedes fuerza sobre área? ¿Quién es? ¿Presión? La presión. Exactamente, es la presión. Y ahí es donde se generan siempre las dudas. Por eso he tenido que ser descriptivo de esta manera. Porque de ahí, porque como tienen las mismas unidades, de repente se pueden confundir. Y tiene precisamente conceptualmente la misma forma contextual, fuerza sobre área. Nada más que la fuerza en el cortante es paralela al área. Y en el caso de la presión, la fuerza es perpendicular al área. Entonces, con lo que acabo de decir, todo este término, donde está la tau subíndice S, tau subíndice S, es fuerza sobre área, que es lo mismo que el esfuerzo cortante. Es como si todo eso estuviera igualado a F sobre A. Y por el otro lado, también es igual a ¿quién? A la viscosidad dinámica del fluido, que también se les suele conocer como viscosidad absoluta. También así se le conoce. Viscosidad absoluta y multiplicada por la distribución de velocidad respecto de la altura que define la velocidad en sí. ¿Qué quiere decir esto? La variación de la velocidad respecto de la vertical, pues ya lo hemos visto de acuerdo a la distribución de velocidades, si se acuerdan, lo que presenté hace un momento. Quiere decir que para diferente y, esto va cambiando. Pero cuando yo estoy hablando del esfuerzo cortante, ¿dónde debe de estar y? Pues el y debe de estar en cero, en la pared, ¿correcto? Por eso está igualado a cero. Estaría hablando en donde está justamente la pared que tiene contacto con el fluido. Por eso está definido como y igual con cero. Y obviamente el término de viscosidad dinámica del fluido o viscosidad absoluta que acabo yo de decir es una propiedad del fluido, ahora sí, es una propiedad del fluido que asocia la resistencia del fluido al desplazamiento con respecto de la cohesión que tiene con la superficie en contacto. Pa' pronto. La viscosidad es la resistencia, pues, ¿qué tan viscoso? Eso sí lo entendemos todos. Pero este parámetro o esta propiedad específicamente, esta propiedad como tal, pues va a depender de la temperatura, ¿correcto? Como ya lo habíamos mencionado. Entonces, entre tengamos la temperatura y dependiendo del tipo de fluido, su comportamiento va a tener un valor diferente. Y este parámetro de viscosidad a dinámica del fluido o absoluta se consulta siempre de tablas. Existen tablas donde vamos a encontrar para diferentes sustancias un valor de viscosidad dependiendo de la temperatura. Y obviamente existe un espectro de validez para la viscosidad, lo cual entra en algo que nos permite ponderar la viscosidad en sí. De ahí nosotros entenderíamos algo que se conoce como fluidos
newtonianos y los diferenciamos de los fluidos no newtonianos. Ya no me voy a meter mucho en eso porque ya estaría hablando de la mecánica de fluidos. Y ahí tendríamos que hablar ya de otras cosas y me empezaría a desviar. Finalmente nosotros vamos a estar trabajando con fluidos newtonianos, es decir, aquellos que son los más comunes como el agua, el aire, el aceite, la gasolina, etcétera. Pero si alguien dice, bueno, ¿y cuáles eran los no newtonianos? Ah, pues está la sangre, por ejemplo, la sangre es un fluido no newtoniano, no se comporta igual. Es decir, es como la tinta también inclusive. Después de determinado tiempo se seca y deja de fluir. Está como la pasta de dientes. Aplican un esfuerzo, es decir, oprimen y fluye y después se seca. Esos son ejemplos de otro tipo de fluidos que se conocen como fluidos no newtonianos y para eso se maneja otro tipo de teoría, no la que vamos a ver nosotros. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, voy a proseguir. Aquí tenemos, bien ustedes, algo que yo acababa de mencionar. Tenemos una tablita, ven ustedes, que fue extraída del texto, pero en el apéndice del libro, pues es decir, en la parte trasera del libro, van a encontrar tablas donde vienen más datos que hacen referencia a tipos de fluidos. Aquí tenemos la glicerina, aceite para motor, dependiendo de qué tipo de motor, del tipo de aceite que estamos hablando, de acuerdo a la clasificación SAE. SAE es un parámetro normativo de aceites. Tenemos el mercurio, el alcohol etílico, el agua a diferentes temperaturas, la sangre, la gasolina, el amonio, el aire, el hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todos ellos existe un valor de viscosidad, que es el que acabamos de ver, que ocupábamos en el cálculo del esfuerzo cortante. Pero además, esa viscosidad dinámica se asocia y se identifica porque ayuda mucho a correlacionarla con el término de la densidad. Cuando esto ocurre, se logra establecer un nuevo parámetro que se conoce también como viscosidad cinemática, que es la que ustedes pueden ver en este momento en su pantalla. Esta B minúscula, que propiamente debería de ser el símbolo de la letra nu, esta que tenemos aquí, pero la vamos a poder ocupar como una B minúscula, pues, involucra la viscosidad absoluta o dinámica dividida entre la densidad. Y esta es una forma de establecer como una velocidad que también se le conoce como una asociación de movimiento y por eso se le establece o se le denomina viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. No perdamos de vista, por favor, también las unidades, ¿sale? No las estoy mencionando porque allí aparecen, pero por favor ustedes también no las vayan a dejar pasar. Entonces aquí vemos la viscosidad cinemática que depende de la viscosidad absoluta y la densidad, ¿correcto? De tal manera que también con esto, pues uno puede ir avanzando en el cálculo de diferentes elementos descriptivos del flujo. De tal manera que, por ejemplo, una forma alternativa de calcular también el esfuerzo cortante superficial, se puede lograr a través de emplear esta ecuación que ustedes ven aquí, que se conoce como el esfuerzo cortante relacionado con el coeficiente de fricción, CF, la densidad, la velocidad al cuadrado entre 2. Pero tómelo en cuenta, es un esfuerzo de carácter o de tipo superficial, ¿correcto? Ahora, cuando se dispone de un coeficiente de fricción promedio que actúa sobre la superficie, si ustedes recuerdan, yo ya les había dicho que el esfuerzo cortante era fuerza sobre el área.
Entonces, si esto lo reemplazamos como fuerza sobre el área, me queda que es la fuerza, aquí la tengo, la fuerza de fricción. Vuelvo a repetir, o sea, repite esta misma ecuación, pero ahora aparece aquí el área superficial. Esta área superficial en realidad estaba dividiendo a esta, y ese es el esfuerzo cortante, lo cual ya habíamos dicho, o ya lo había mencionado previamente, ¿correcto? Entonces vamos viendo varias maneras en las cuales está dependiendo precisamente de ciertas propiedades. Bueno, todo esto tiene un porqué o mejor dicho, un para qué, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a ir definiendo conforme vayamos avanzando. Bueno, así como yo mencioné la capa límite, esa capa límite de la que yo hablé también se le conoce como capa límite hidrodinámica, ¿correcto? Esta. Esta es mi capa límite hidrodinámica. Pero también va a existir una capa límite térmica. Térmica. La otra fue hidrodinámica y esta va a ser una capa límite térmica. Y esta capa límite térmica, miren ustedes, aquí yo tengo mi placa. Aquí está rayadita, bien ustedes. Voy a tener un espesor, aquí está, otra vez la delta, espesor de la capa límite y se le pone la letra T para decir que es térmica. Entonces ahora ya tengo el espesor de la capa límite térmica, ¿correcto? ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Duda, No, comentario? profe. ¿No? Perfecto. Vamos a avanzarle entonces. Entra ahora un nuevo parámetro. Vean ustedes. Este nuevo parámetro que vamos a conocer nosotros como número de Prandtl. Número de Prandtl. Y este número de Prandtl nos va a ayudar a establecer una descripción en el espesor relativo de las capas límites de velocidad y térmica. Cuando se busca encontrar el comportamiento de la difusividad molecular de la cantidad de movimiento, es decir, cómo se está moviendo el fluido de forma molecular, esto es lo que me quiere decir esta parte, y la comparamos de cómo se mueve el calor de manera molecular, es la parte que yo tengo aquí, se involucran dos términos, vean ustedes. Uno, este que yo ya he denominado y que conocíamos como la viscosidad cinemática, esta que acabo yo de mostrarles. Y este otro que ya conocemos nosotros y que se llama ¿cómo se llama, jóvenes? Este que tengo aquí, esta que parece una alfa, bueno, es como una alfa. ¿Cómo la conocíamos, jóvenes? Y ya la habíamos visto previamente, de hecho ya la ocuparon o la han estado ocupando. Es la difusividad térmica. Difusividad térmica, es correcto, efectivamente, esa es la difusividad térmica. Entonces, cuando tenemos las variables
en este caso de la propiedad de la viscosidad cinemática dividida entre la difusividad térmica, sustituyendo los valores nos quedan la viscosidad absoluta, el calor específico a presión constante y la conductividad térmica. ¿Correcto? Son formulitas que vamos a ocupar, pero se vuelven potentes cuando yo entiendo lo que me representan. ¿Correcto? Ustedes como ingenieros, es importante que entiendan la esencia física de lo que están haciendo. Si solamente lo ocupan y lo separan de lo que está ocurriendo en el fenómeno físico, entonces estarían haciendo una actividad de tipo técnico. Entonces ahí, con lo que aprendieran a nivel técnico sería suficiente. Pero ustedes, como futuros ingenieros que están recibiendo una formación profesional, deben de entender físicamente lo que representa lo que están empleando, ¿sale? Por esa razón, pues tengo que detallar lo que estamos ocupando y evito siempre en la medida de lo que se pueda, y no nada más en esta web, en casi todas las que yo imparto, evito el que veamos o vean ustedes o aprendan ustedes ecuaciones donde no entienden qué significa cada ecuación, por lo menos que sepan qué me representa. Bueno, entonces esto es, quedamos el número de Prandtl, donde aparecen las variables que acabo de describir, que ya lo hemos visto previamente, y este número de Prandtl también se obtiene tabulado, vean ustedes. El número de Prandtl se puede obtener para diferentes fluidos. Aquí están unos ejemplos nada más, ¿no? En el libro vienen muchos más, pero aquí vienen algunos ejemplos de del término número de Prandtl, ¿correcto? ¿Habrá alguna pregunta, comentario hasta aquí con respecto de este número, por cierto, adimensional, es decir, no tiene unidades? ¿Comentarios, dudas hasta aquí? No. Pregunto yo ahora, ¿el número de Prandtl lo puedo ocupar en el sistema internacional y en el sistema inglés de manera indiferente? ¿Qué me dirían? Pues sí, por carecer de unidades. Exactamente, exactamente. El número de Prandtl no tiene unidades, entonces no lo perdamos de vista. Me estoy regresando a propósito. El número de Nusselt tampoco tiene unidades, ¿correcto? También lo puedo intercambiar en los dos sistemas. Entonces, para tenerlo a colación. Bueno, ¿qué más tenemos con respecto de los flujos? Ya, pues ya hemos hablado, ¿no? Flujo laminar y flujo turbulento. A veces mucho de lo que ustedes ven aquí, ven ustedes, pues obedece correspondientemente a las partes experimentales que ayudan a entender mejor los comportamientos que se van visualizando. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la parte inferior el flujo laminar a través de un rastro de lo que sería una inyección de tinta en el camino de un flujo y cómo se ve precisamente ese rastro. ¿Cómo ocurre cuando se pierde el rastro y se deforma la línea? Esto que ustedes ven aquí, lamentablemente, ¿verdad? No lo podemos ver de manera experimental, pero sí, si se llegase a dar las condiciones, ¿verdad? Existe un lugar ahí en la universidad, en el laboratorio de termofluidos, donde existe un aparato donde se logra mostrar el comportamiento de flujo. En este caso, el comportamiento de flujo permite precisamente a través de este equipo permite generar una visualización de flujo. Y esto que estoy diciendo ahorita, pues se ve de manera experimental y pues ayuda. Aunque las fotografías o las imágenes que están ustedes viendo, pues también nos ayudan, ¿no? Nos ayudan. Pero no es lo mismo que lo vieran ahora sí que en vivo, ¿no? Pero bueno, eso es por este lado, en el caso de fluido líquido, y acá cuando yo tengo la exposición en un fluido que ya no es un líquido. Está la velita, se ve el filo del flujo laminar,
y la parte deformada, que sería la parte correspondiente del flujo turbulento, donde ya se ha perdido su forma, ¿no? Bueno, estas son solamente ilustraciones para que me ayude a cimentar aún más los conceptos que estamos viendo. Después de todo esto, así como empezamos a platicar, cuando empezamos a hablar de los tipos de flujo, existe la necesidad de tener a un parámetro que nos ayude a clasificar el tipo de flujo. ¿Cómo sabemos? ¿Por verlo? No. Tenemos que tener algo más que me ayude a identificar, de acuerdo con alguna característica que está actuando en el proceso, cómo se puede clasificar el tipo de flujo. Y para eso existe el número de Reynolds, que es el que ustedes ven ahí. Y que el número de Reynolds me representa o nos va a venir a representar la asociación de las fuerzas de resistencia con respecto de las fuerzas de viscosidad. Es decir, cómo se mueven las fuerzas o cómo ocurren el movimiento de las fuerzas con respecto de las fuerzas de resistencia que se oponen a ese movimiento de las fuerzas. ¿Correcto? Y representaría el número de Reynolds, o está representado o constituido por la velocidad de flujo, la longitud característica, que es un término geométrico para el número de Reynolds. Ojo, no confundir esta longitud característica con la longitud característica que nosotros ya conocíamos ahora que han estado haciendo problemas en análisis de sistemas concentrados. No, esto es otra cosa muy diferente. Y también la viscosidad cinemática. Obviamente, la viscosidad cinemática se puede representar también como la viscosidad absoluta entre la densidad, y si está la densidad aquí abajo, pues se puede ir para allá arriba. Todo esto es lo mismo y es un término adimensional, ¿correcto? Ojo, la longitud característica aún no la hemos definido ya en convección, ¿correcto? Recuerden que también la longitud característica apareció cuando empezamos a definir, por ejemplo, el número de Nusselt. Ahí también ya lo mencioné por primera vez. Y en esta ya vuelve a aparecer. Y lo que es dicho es que aquí tiene una nueva forma de definirse la longitud característica y que va a depender de la geometría del cuerpo, pero no de la misma manera como lo hacíamos en el método de análisis de sistemas concentrados que ya habíamos visto antes. No es lo mismo. Acá tenemos otra cosa muy diferente y ahorita lo único que estamos haciendo es conocer las ecuaciones que vamos a emplear. Entonces, el número de Reynolds, vuelvo a insistir, es el que me va a decir o me va a permitir establecer cómo es el tipo de flujo, si es laminar, o si es turbulento, o si está en transición. ¿Correcto? Este número de Reynolds, por ejemplo, cuando yo lo utilizo para el caso de una placa, ojo, una placa, la longitud característica se convierte en una distancia lineal, ¿correcto? En una placa, pues ¿por qué? Porque vimos que en la placa el desplazamiento se hacía a lo largo de la placa. Entonces, la longitud característica se convierte en la distancia lineal a lo largo de la placa. Y si ustedes se acuerdan, a lo largo de la placa nosotros habíamos ocupado la distancia X. De tal manera que el número de Reynolds que me ayuda a clasificar el tipo de flujo, cuando yo quiero identificarlo bien, cuando quiera yo saber en qué momento se convierte en turbulento, ocupo la distancia crítica. Si se acuerdan, lo vimos en un dibujito que les mostré. Y obviamente a este se le conoce también como el Reynolds crítico. ¿Por qué? Porque se va a cuantificar con respecto de la distancia crítica. Y esta distancia crítica, nuevamente, que está escrita aquí, que dice que es la distancia desde el borde de ataque de la placa
a la cual ocurre la transición de flujo laminar a turbulento. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Recomendaciones? ¿Nada? Todo bien, profe. Bueno, está bien. La idea es que no se me vayan a dormir, ¿eh? Por ahí. Ni modo. Es que esta parte teórica la tengo que hacer así, jóvenes, porque si me meto a las ecuaciones de un golpe, hecho que yo he visto que hacen en otros cursos, y mal hecho, por cierto, mal hecho, porque es una deformación pedagógica de los conceptos que debe de tener un ingeniero, eso no se hace, pues no estaríamos entrando en una situación de formularios, ¿verdad? Esa no es la idea. Tenemos que entender qué estamos ocupando. Por eso lo hacemos de esta forma, ¿no? Bueno, lo que vamos a entonces hacer, decía yo, es después de empezar a hablar ahora sí de la convección externa forzada. Y eso lo vamos a hacer la próxima vez. Todo lo que acabo de mostrarles es la parte introductoria, conceptual, de elementos que nos van a servir para entrar ahora sí de lleno a las partes reales de la convección. Entonces, por favor, les voy a pedir mucho que repasen todo este material para que la próxima vez que nos reunamos sea más claro todo lo que vamos a ver. Bueno, nuevamente, jóvenes, nuevamente les repito, próximo lunes no nos vemos, ¿correcto? Próximo lunes no nos vemos. Nos veríamos el próximo miércoles para continuar.